Con Angelici. Bueno, está Jorge Cohen. Jorge, ¿cómo te va? Soy Ari Paluch, buenas tardes. Hola Ari, buenas tardes a los oyentes. Bueno, a mí me parece mentira, ¿no? Pero ya hace tantos años que hacemos este programa y año tras año repasamos estas tragedias y siempre creo que además del dolor, vos sobreviviste afortunadamente, pero el dolor se va renovando año tras año por la impunidad. Me imagino que esa combinación debe ser letal, ¿no? Sí, claro, hay algo común a los 24 a las 24 veces que conmemoramos el atentado, ¿no? Y esa cosa en común es la falta de justicia y la impunidad, sí. Efectivamente, al dolor se suma la impunidad, que es como si nos hubieran matado dos veces, ¿no? En algún sentido. Exactamente, es una muy buena definición. ¿Qué es lo que pasa en la Argentina? Lamentablemente porque ningún país está exento de sufrir un atentado. Pero acá después, con el correr de los años, con impunidad, con el empiojamiento de las causas, es como que te vuelven a tentar, ¿no? Sí, claro. Porque además, en realidad, vos recién mencionabas que cada año se habla del tema y sí, primero se habla para homenajear a los a los muertos de aquel día, ¿no? En mi caso, todos los muertos, especialmente mis compañeros de la embajada, ¿no? Luego es un día de memoria, digamos, se hace memoria para que no se olvide, y finalmente en esta concatenación está el reclamo de justicia, porque la memoria es para reclamar justicia, ¿no? Y si está pendiente la memoria, y si hay tanta memoria es justamente porque no hay justicia. Sí, Y eso, la verdad que sí, que el otro día yo leía que un colega que decía, sería bueno que en la Argentina tuviéramos que dejar de hablar tanto de memoria para hablar de historia, porque claro, los países que realmente van superando estos acontecimientos, después quedan en la historia. Pero como en la Argentina aparecen cotidianamente como renovados por falta de respuestas, hay que recurrir a la memoria. Y la verdad es que no tendría que haber memoria, tendría que haber historia de un episodio irrepudiable pero esclarecido. claro, en realidad lo que estás diciendo, y está muy bien, es que vamos a hablar de los dos atentados, ¿no? Además, perdóname Jorge, si no hubiera existido la Embajada de Israel y con esta impunidad no hubiera existido la AMIA, porque si después de que la Embajada de Israel hubiera volado, inmediatamente se hubiera esclarecido el caso, no hubiéramos tenido AMIA y no sé si hubiéramos tenido después Nisman. Me parece que son hechos que se van concatenando porque acá nunca pasa nada, ¿no? Sí, y como decías antes, los dos atentados en Embajada de AMIA, a mí me parece que le dieron fin al siglo XX en Argentina. Ahí con esos dos atentados termina el siglo XX y hoy son hechos históricos. Vos sabés que lo que vos decís va de la mano con otro atentado que para muchos marcó el principio del siglo XXI en Estados Unidos. Viste que dicen que el siglo XXI empezó aquel 11 de septiembre del 2001 cuando volaron las Torres Gemelas. Vos estás Sí, señalando que estos episodios de AMI e Israel marcaron el final del siglo XX. sí, creo que marcaron el final del siglo XX en nuestro país y son hechos históricos, pero como vos marcaste antes, no solo son, ya no, todavía no son hechos históricos, son hechos presentes y de memoria, porque No, no pasa no hay nada. justicia. Te puedo pedir, yo te pido disculpas porque sería más lindo que tuvieras que contar todos los años un gol que hiciste o el día que conociste al amor de tu vida, pero Sí. recordame, ¿vos trabajabas en la embajada? Yo he trabajado en la embajada, agregado de prensa, Ujú. y aquel día, el 17 de marzo, que era un día de mucho calor, muy distinto al de hoy, que es un día fresco, estaba trabajando en el segundo piso de la embajada cuando volamos por el aire. Y sí, sí, trabajaba, era mi trabajo habitual. Volaste por el aire, decime, además de la consecuencia psicológica, la primera consecuencia física. Me pude recuperar de las consecuencias físicas, las psicológicas me llevaron un poco más de tiempo. Yo creo que estos episodios no se superan, digamos, lo que se hacen se atraviesan, Claro, digamos, ¿no? claro. Pero no se superan, Claro, ¿no? es un rival al que uno enfrenta permanentemente. Yo Sí, sé que estas cosas no te devuelven la paz ni a tus compañeros, pero que hoy estuvieras con un presidente de la nación, ¿es la primera vez en 25 años que estás con un presidente de la nación, la fecha que se conmemora el atentado, o en 24 años, perdón? no, habíamos estado hace 2 años con la presidenta Cristina Kirchner. Ajá. Y esta mañana sí estuvimos con el presidente Macri. La verdad que fue un encuentro muy cálido. Yo lo puedo calificar como muy cálido, distendido,
con una charla muy distendida. Por lo menos en lo personal me sentí bien en la reunión y me sentí bien atendido, digamos, bien contenido, ¿no? ¿Y con Cristina qué había pasado? Con Cristina también estuvimos en una reunión que fue una reunión más con menos asistentes, porque en este caso vinieron funcionarios israelíes Claro. que llegaron de Israel, y había diplomáticos locales de la embajada. Con Cristina fuimos solamente sobrevivientes y familiares de víctimas. Los que viajaron desde Israel y el embajador de Israel en la Argentina ratifican que este es un caso que está esclarecido y que tuvo a Irán detrás de esta acción. ¿Vos qué me decís al respecto? Sí, eso es lo que opinó hoy un funcionario israelí que habló en el acto. Eso es lo que se sostiene. Bueno, nosotros en general, en lo particular, preferiría que haya un fallo de la justicia Ujú. diciendo concretamente quiénes fueron, ¿no? Y que esas personas estén encarceladas. Ese es mi punto de vista, Por ¿no? supuesto, Jorge, y No. me parece que de una enorme sensatez. Contame, de los 29 fallecidos, ¿cuántos eran amigos tuyos? ¿Cuántos de los que, si bien lamentás todas las muertes, habrá Sí, algunas en particular que al día de hoy estás lamentando, ¿no? sí, por supuesto. Es una buena pregunta, ¿sabes por qué, Ari? Porque cuando nosotros hablamos de cifras, las cifras informan, son Sí, sí, pero es periodísticas, digamos. estadística pura, pero no tiene que ver con el dato humano, ¿no? No, pero nosotros tenemos que hablar de por lo menos 2 o 3 personas que murieron, que además todos quienes estábamos ahí éramos gente común, y somos gente común como vos, como los oyentes, que hacíamos cosas comunes, digamos, corrientes, no sé, ir al cine, al supermercado, a la cancha, pasear. ¿A quién perdiste en particular? Si bien perdiste, cada vez que muere una persona, muere la humanidad, mueren 29, es una tragedia. Pero vos en Yo, particular, ¿a yo, quién le puedo, pedirías a Dios que vuelvan, que los querés resucitar? yo puedo hablar de Liora Carmón, la esposa del cónsul, que tenía 5 hijos, y que estábamos en un coro con ella. Había un coro de la embajada, y tenía 5 hijos, y bueno, los chicos se quedaron sin su mamá, y hablé con ella un minuto antes de la voladura. Creo que fue el último que hablé con ella, una persona maravillosa, amable. Y luego Marcela Droblas, que me referí ya muchas veces, que trabajaba conmigo, que se había puesto de novia hacía poco en un viaje de vacaciones en las cataratas, y estaba muy contenta. Y bueno, en fin, de Marcela puedo hablar un montón, y puedo hablar también de Mirta, la secretaria del embajador, pero particularmente de ellos. Claro. También puedo hablar de otros. Pero, a ver, pero Marcela, vos mencionaste a dos en particular, por algo los nombraste de entrada. Marcela, Sí, ¿qué edad era joven? ¿Qué edad tenía Marcela? Marcela tendría 25 años. Mamita. Y tenía muchos proyectos, estaba de novia, tenía un proyecto de cambiar de trabajo, en fin, hablábamos mucho con ella, y bueno, lo sentí muchísimo, ¿no? ¿Se siente culpa cuando uno sobrevive? Al principio es una sensación de ¿por qué no me morí yo también? ¿Por qué se murieron los otros? ¿Se le agradece a Dios estar vivo? ¿Cuál fue tu experiencia psicológica? Al principio sí, yo sentía, dije, ¿por qué Marcela o Eliora o Eli quedaron bajo los escombros y yo no? Pero después uno va equilibrando la cosa en la vida, te va llevando, y bueno, y también ayudado por la terapia, uno sale adelante, ¿no? Con estos temas, ¿no? Hablando de salir, vos literalmente saliste volando, ¿no? Yo salí, según me cuentan, porque yo me acuerdo, me vieron salir de los escombros. Vos estabas en un segundo piso. Segundo piso, y me contaba Eduardo Mirabelli, un colega que trabajaba en Reuters en ese momento, que él me sacó, me ayudó a salir. Después hay cosas que me acuerdo compartimentadas, ¿no? Por ejemplo, me pusieron un celular de esos grandes que había en aquellos tiempos, y escucho llorar a una persona en ese celular. Siempre, Ari, pensé que había soñado eso. Dije, no, yo esto lo soñé, y después, años después, me enteré que no, que era real, y supe quién era la persona que estaba llorando. Era Marcelo Cantelmi, que trabajaba en Claro. Reuters, editor Hoy está en de Clarín, un gran periodista sobre una internacionales, claro que periodista, sí. un amigo, Así es. y me enteré por eso. Digamos, esos testimonios me fueron ayudando a armar el después, ¿no?
no sé, puedo citarte otros casos de cosas que me fui, Sí, que y me fui, después te voy a hacer una pregunta en el final. Dale, por favor, agrégalo. que me fui enterando con los años, porque con los años me fui agregando información, ¿no? Me encontré con mi viejo, yo nunca me acuerdo de haber encontrado con mi viejo y me abrazó y yo no me acordaba y alguna vez dije, y esto te va a gustar especialmente a vos, que yo no sabía cómo había hecho para pasar con el cordón de seguridad y yo pensaba que bueno, que si íbamos a la Popular de Boca y él me sostenía atrás para yo que no sintiera la presión de la hinchada, bien pudo pasar por los cordones de seguridad, ¿no? Qué bárbaro. Y yo creo que sí, completa Jorge, discúlpame. Sí, y bueno, te puedo citar también que me encontré, en un momento, digamos, me fui a encontrar, también me encontré me contó esto Miguel Viñaschi hace, no sé, como 10 años, que también vino a la escena, me abrazó y yo le dije, ¿viste que no pasó nada? Y esto también me enteré hace 10 años. Yo creo, Jorge, que uno de los Sí, peores momentos, digo yo, de adivino desde acá, sí. posteriores a eso fue la mañana, no sé si estabas durmiendo, ya estaba despierto de la AMIA, porque ahí habrás sentido otra vez, no puede ser. ¿Qué te pasó a vos aquel 18 de julio del 94? El 18 de julio estaba por salir de mi casa y me llama de una radio, de Radio Continental, Sí. me llama el programa de Luis Majul y me dicen, estás al aire, volaron la AMIA, ¿qué pensás? Ah, bueno. Y ahí me enteré. Y estaba, cuando corté, estaba por ir a la AMIA y me llamó otra persona y me dijo, no vayas. No, ni se te ocurra, claro. Y no fui. No, por supuesto no fui porque... Fueron Pero muchos sí, días, después entre los escombros, la búsqueda, y era revivir toda una pesadilla que habías vivido hace apenas 2 años, ¿no? No es que había sido claro, hace 20 años, ¿no? claro, era revivirlo, ¿no? Y Exactamente. sí, efectivamente, es como vos decís, era revivir toda una cosa. Y bueno, pero qué sé yo, hay cosas que uno tiene que hacer, ¿no? Porque vos me decías antes que ¿qué pensabas por qué uno que se murió y otro quedó vivo? Lo que pienso es que todo este trabajo que hacemos de memoria y qué sé yo, lo hacemos para hablar por los que se quedaron bajo los Por escombros, supuesto. ¿no? Y que nunca las muertes tienen que ser en vano. Es muy Nunca. triste que alguien muera, pero mucho más triste sería que muera en vano, ¿no? Eso Claro, sería quitarle todo propósito a nuestra existencia. bueno, exactamente, eso es lo que eso es lo que pienso, que hay que hablar por los que hoy no tienen voz, porque para eso estamos. Y además hay una cosa que también te quiero contar, que me parece importante, que tiene que ver con esta charla, que en un momento me di cuenta que tenía que dejar de ser víctima para ser testigo, porque el testigo se levanta, camina y da testimonio. Va caminando, pero como el montanista, mira para atrás a ver dónde salió cada 4 pasos. ¿Estás trabajando hoy por hoy, Jorge, en la prensa? ¿Qué haces de tu vida hoy? Sí, estoy trabajando hago cosas vinculadas con lo académico y con el tema periodístico también. Te mando un abrazo enorme, te agradezco y a su vez te pido disculpas porque son días muy especiales y vos aún así te abriste y charlaste con nosotros. Y bueno, esperemos que en el próximo aniversario yo te entreviste para hablar del esclarecimiento de la causa y no tener que revivir estas pesadillas. Muchas gracias. Sí, Sí, al contrario, yo soy agradecido porque estos espacios son para la memoria y para recordar a los que no están, ¿no? Gracias, Ari. No, un abrazo grande. Y además seguís siendo hincha de Boca, Jorge, ¿eh? Sí, claro. Un abrazo grande. Chao, adiós, hasta luego. Chao, uno pone en el...